Buenas noches, ¿me escuchan? Tan, tan, tan. Vamos a ver, aquí me pone Davis que sí. León, pura vida. Rafael, muy bien. Algo. Ok, buenas noches, ahí Diego. Ok, bueno. Bueno, ya unos minutitos empezamos. Hoy vamos a ver lo que es la lógica de predicados y los silogismos, que veo que son parte. Creo que en la tarea viene como 3 o 4. En esta nueva segunda tarea. ¿Cómo les fue en la primera, por cierto? O no se les han calificado, pero creo que por ahí viene en esta otra tarea. Buenas noches, Diego. Josué, muy bien, excelente, y bien. Ok. Esta otra tarea también está un poquito cortita. Muy bien ahí, César, esa es la idea. Que todo vaya bien. Ok. De hecho, creo que ya está la segunda. Bueno, la segunda tarea sigue este tema igual. Y ya cambia, se resetea todo el curso. Y se empieza con lo nuevo que es ya como matemática más normal, diría yo. O más en el sentido de que es más conocido, ¿no? El máximo común divisor y todas esas cosillas, números primos, cambios de base que se ven en el colegio también, de binario, decimal, todas esas cosillas que ya se ven para el segundo examen. Tal vez lo más diferente es, ok, tal vez lo más diferente sería lo que son las ecuaciones de congruencia, pero tampoco es que sea mucho del otro mundo. Ok, vamos a ver. Estamos ahí bien grabando porque a veces pongo esto a grabar, pero ya está. No, me ha pasado que lo pongo a grabar, pero no empezó a grabar. Ok. Bueno, vamos a esperar unos segundillos, unos minutillos que se conecten ahí. Un poco los que ya se van haciendo más habituales. Por lo general a la recta final del curso te van quedando los que van más, los que se van más habituales, ¿no? Bueno, por mientras, hoy, bueno, más que todo igual, vamos con lo que es el aviso importante de que la sesión está grabada. Entonces, para que lo lean, para los que todavía no se han conectado y se conectan en esta, lo lean, vean las... es más que todo para lo de la privacidad ya que esto se comparte en YouTube, entonces hay que tener ciertos lineamientos para compartir contenido en la red. Entonces, para los que no quieran ver su imagen o su nombre o su voz en la plataforma, pueden seguir las 4 recomendaciones que se dan ahí para eh, evitar inconvenientes, ¿no? Que es algo ahora que está muy fuerte, ¿no? Muy fuerte lo que es la seguridad en la red y ese tipo de cosillas. Ok, que la idea de hoy es ver un poco lo que es la teoría de la lógica de predicados, que veo que la pregunta en esa tarea la pregunta un poquillo más. La ventanita del chat, ¿cómo ya no la pongo? No te entendí la pregunta, Dylan. Ok, entonces vamos a ver lo que es la lógica de predicados conjunto a lo que son los silogismos.
Creo que en la tarea les preguntan como 2 silogismos o 3, no recuerdo, y como 2 o 3 también de lógica predicados y como 4 de lo que hemos visto de la lógica proposicional normal, diría yo, la que es normal, no la que es con cuantificadores ni existenciales, lo que sería la lógica normal, la molecular. Ok, vamos a ver. Y los participantes. Ok. ¿Y de esta materia ya han visto algo? O por lo menos ya han estudiado algo de lo que es la segunda lectura. Bueno, creo que es la segunda lectura. Todo lo que es lógica de predicados. Y silogismos, más o menos, para que se vayan guiando. Es el tema, creo que es más raro. Más que todo el de cuantificadores. Pero el de silogismos es bastante sencillo ya cuando se saben bastante bien las reglas, ¿no? Todavía no está el tema. No está todavía el tema 2 abierto. Bueno, tema 3 o 4. Yo creo que es el tema 2, algo así. Ajá, creo que es el tema 3, algo así. Está el 4 y el 5, es que no recuerdo. No, yo creo que el tema 3 es el de el de ecuaciones de congruencia. El 4 es sistemas de numeración y el 5 es algoritmos. Por eso está cerrado. El 1 y el 2 son todo lo que es lógica de predicados y lógica de proposiciones. Ok. Bueno, ahí vamos a ver entonces lo que es un poco la teoría de eso. Un poco la teoría de lo que es los silogismos. Ahí resolvemos un silogismo para que se den la idea de cómo es. Más que todo una parte que es cuando quieren ver que si está, si algo está, se me olvidó la palabra de distribuido, si algo está distribuido o no, que es tal vez la parte que más se confunden, cuando el término está distribuido o no, y ver las partes de los silogismos, ¿no? Personalmente siento que no es un tema, digamos, como muy atractivo, pero es importante conocerlo. Sí, por eso el 1 y el 2 creo que es donde está esa parte, el 3 sí que es ecuaciones de congruencia. Ok, bueno, vamos con el asunto. Empezamos, ok, muy bien ahí, Silvia, Dylan, que lo confirman ahí. Ok, bueno, lógica algorítmica, que es todo el curso. Y vamos con la lógica de predicados, que es la parte, esto es como, la lógica de predicados es como una ampliación de lo que es la lógica de proposiciones. En la lógica de predicados, lo que se hace es que absorbe, digámosle, un poco lo que es la lógica de proposiciones y lo expande. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ya aquí podemos hablar de desde una persona, digamos, de un individuo, hasta todos, digamos, hasta un conjunto de todo. Entonces aquí se habla de, ya digamos, la lógica normal que hemos estado viendo, cuando yo les digo a ustedes, simbolicemos todos, por ejemplo, todos son mortales, ¿cómo lo podríamos simbolizar? Si realmente nosotros estamos viendo puras partículas, ¿no? Juan juega al fútbol, o Juan va en el avión, o Juan se comió el helado, no sé, cualquiera de esas cosas siempre tiene un sujeto y siempre tiene su acción, ¿no? Siempre estamos hablando como de solo una cosa, ¿no? En cambio, la lógica predicada nos enseña a cuando es un todo. Y realmente en matemáticas y cosas así, por lo general se tiene que hablar de todo o nada. Como decir, bueno, este es el conjunto de todos los números naturales, tienen sus características, tienen un todo que lo forma, ¿no? No es que dentro del conjunto de números naturales hay alguno que no lo cumple. Para que esté dentro del conjunto tiene que cumplirlo siempre y todos. Todo eso es lo que se refiere un poco a la lógica de predicados, al todo, o a ninguno, o a algunos, o a alguno. A eso es lo que se refiere, más que todo. Todo engloba las dos, engloba el primer tema prácticamente, solo que he visto desde otra forma.
Ok. Entonces, ¿qué es la lógica de predicados? Vamos a cerrar un toquecito aquí, chavo. La lógica de predicados estudia las frases declarativas con mayor grado de detalle, considerando la estructura interna de las proposiciones. Se tomará como elemento básico los objetos y las relaciones entre dichos objetos. Es decir, se distingue qué se afirma, que es el predicado o relación, y de quién se afirma, que es el objeto. Entonces, esto es como un resumen de lo que les está comentando ahorita, la lógica de predicados. Entonces, ejemplos, tenemos Juan canta. Dentro de la lógica común, nosotros ponemos Juan canta como P, Juan sujeto, canta predicado, y lo podemos representar de esta forma en la lógica de predicados. Juan canta. Juan canta. Toda una partícula, es una proposición normal, las que hemos visto, solo que la vamos a representar de esta forma en la lógica predicados, ¿no? Carlos es estudiante, entonces igual lo descomponemos. Carlos es estudiante, que sería P entre nosotros, dentro de lo normal, lo que hemos visto. Carlos sujeto, es estudiante es predicado, y entonces Carlos estudiante. Entonces Juan canta, Carlos estudiante, siempre el predicado, digámosle, o el sujeto está metido, y lo que se está haciendo es lo que va afuera, ¿no? La mayúscula es el que lo tiene contenido. Entonces así se representan las partículas que hemos visto en la lógica de proposición normal dentro de la lógica de predicados. Obviamente la lógica de predicados ya tiene otro nivel más grande, más importante, y es el que cuando ya conseguimos una mayor cantidad de personas o un infinito de personas realmente, o de números, o de lo que queramos hablar, ¿no? Más que todo esto, la lógica predicado se usa mucho en lo que es las matemáticas, ya de conjuntos o cosas así para definir o demostrar cosas. Aquí no lo vemos desde un punto de vista demostrativo, más que todo es como saber cómo se representa ya, o cómo lo hacemos, y ya, entonces no es mucho lo que hay que estudiar, digamos, en este aspecto. Sí salen preguntas muy básicas siempre que les ponen ahí, cómo se representa esto, cómo se representa aquello, pero dentro de lo normal, ¿no? Después están, dentro de lógica predicados, hay dos cosas muy importantes, que son los dos cuantificadores que existen. Tenemos el cuantificador universal, que es esa A como invertida, que el cuantificador universal permite referirse a todos los individuos del universo del discurso. El símbolo para toda X puede interpretarse también como para cada X, para cualquier X, para X arbitrario, para toda X, todas las X, esto. Así así es como se lee y como se representan. Vamos a ver bien. Ok. Entonces este sería el cuantificador universal. El cuantificador universal siempre está relacionado con la condición. Si ustedes ya ven el cuantificador universal con un O o con un I, ya no es válido. Siempre está con una condición. Está relacionado el cuantificador universal con el condicional, con el símbolo del condicional. En cambio, el cuantificador existencial está relacionado con la I. Entonces siempre va a ir una conjunción que está dentro del cuantificador existencial. Entonces el cuantificador existencial permite referirse a algunos de los individuos del universo del discurso. Puede leerse también como para algún X, P de X, o existe al menos un X tal que. El cuantificador universal, con el hecho de que solo uno se cumpla, es más que satisfactorio, ¿no? En cambio en el existencial, perdón, el universal, todos se tienen que cumplir. En el universal no hay excepciones, digamos. Todo es todo o es nada. Pero es así. El universal es muy radical. Entonces no puede haber uno que no se cumpla. Entonces, por ejemplo, ustedes les dicen de -1 hasta infinito, todos son naturales. ¿Será eso verdad o mentira? ¿Será eso verdad o mentira? De -1 a infinito, todos son naturales. Entonces, para ustedes eso es verdadero o es falso. ¿Es un cuantificador verdadero o un falso?
Muy bien ahí, Silvia. Es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el menos uno no está considerado dentro del conjunto de los números naturales. Inclusive el cero está siempre en el debate si está entre los números naturales o no. Algunos sí lo ponen, otros no. Entonces, por lo general, los números naturales están considerados de uno al infinito. Todos los números enteros, ¿verdad? Todo el menos uno no está dentro de ese conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuantificador universal ya ahí es falso, no nos funciona. Tienen que funcionar es todos. En cambio, para el existencial, si yo les digo, existe algún número entre menos uno hasta el infinito que sea natural, entonces ahí sí sería un cuantificador existencial verdadero. Por lo general aquí en el curso lo que les ponen es más que todo a representarlos. No les ponen como demuestre que, no tal vez demuestre, sino vea que si este cuantificador es verdadero o falso. Que para mí sería más útil, digámosle, más práctico que más que todo representarlo. Pero representarlo, casi todos los ejercicios siempre se parecen. No hay mucha distinción. De hecho, en el cosito de ejercicios, si ven, casi todos empiezan a parecer mucho. Entonces no hay mucho que interpretar, digamos, en esa parte. Entonces, para que lo tomen en cuenta y lo tengan presente y pendiente. Ok. Entonces tenemos unos ejemplos. Todos los informáticos son listos. Juan es informático, entonces Juan es listo. Aquí sí notan, aquí hay varias, ¿no? Tenemos una lógica de predicados y tenemos una lógica proposicional representadas en uno solo. Entonces para eso nos sirve toda la notación que vemos en, esta parte de lógica de predicados. Entonces, ¿cómo se representa esto? Todos los informáticos son listos. Juan es informático, entonces Juan es listo. Entonces aquí está que es informáticos y listo. Entonces, ¿cómo se lee esto? Todas las X, o sea, todas las personas, todos los informáticos son listos. Eso es como se lee esta primera parte. Todos los informáticos son listos. La otra simplemente es una proposición normal, ¿no? Entonces, como cuando uno diga Juan es informático, entonces ponemos I y J, como se representaría en lógica proposiciones, como esto que vimos al principio, como esa parte. Igual, los que son proposiciones normales simplemente se representan con el sujeto entre paréntesis y lo que está haciendo, ¿no? Y la parte que es cuantificada o que viene con un cuantificador se representa de esta forma. Entonces, todos los informáticos, representa todos o ninguno, son listos. Por lo general, ya, como les digo, si ven varios ejercicios o si ven varias cosas, siempre se van a dar cuenta que siempre se van a dar cuenta que es muy parecido todo. O sea, todo, por eso le digo que es más fácil o más divertido evaluar cuál es el valor de una expresión. Ejemplo, todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. ¿Cómo escribirían ustedes eso? Todos los hombres son mortales. ¿O cómo lo representarían? Todos los hombres son mortales. En notación de cuantificador. Todos los hombres son mortales. Ok, vamos a ver cómo se vería. Entonces, para notación sería o puede ir así o puede ir la X solo entre paréntesis. Y aquí sin el paréntesis es como elijan. Es como para decir, bueno, todos los X, todos los hombres son mortales. Y la X está representando todo ese conjunto, ¿no? La X representa el conjunto donde se está hablando, ¿no? Todos que estamos hablando, ¿el conjunto de quién? Estamos hablando del conjunto
humanos, ¿no? Todos los hombres son mortales, todos los humanos, ¿no? Entonces estamos hablando sobre eso. Es como aquí, todo hombre es mamífero. Entonces, todo hombre es mamífero, son mamíferos, o todo lo que se represente con el condicional, con el cuantificador universal, siempre va a ir con una condición, pero siempre, entonces de hecho en una más que con X, nada más ven ahí uno que no esté con el, que esté con una disyunción, una conjunción y listo, ya esa se descarta, porque no, nunca están con eso. Eso es ya descartable, ¿no? Ya ustedes lo ven así, ya lo descartan. Siempre todos los universales, todo lo que sea, ninguno o todos va con el con la condicional, perdón, van siempre con un condicional. Todo hombre es mamífero. Tenemos aquí ejemplos. Hay personas que les gusta la carne cruda. Entonces, esto es un existencial. Existen algunas personas a las que les gusta la carne cruda. Entonces, todo lo que va con el existencial siempre va con una conjunción. Hay personas a las que les gusta la carne cruda. Entonces, aquí sí estamos hablando, ya no estamos hablando de un conjunto total, sino que estamos hablando de un conjunto ya reducido, pequeño, ¿no? O puede ser que sea de 1.000.000, 10 millones, 100 millones, o casi infinito, pero no infinito. Entonces, el existencial puede ser que puede ser un montón, pero no todos. Entonces, así es como se relaciona el existencial. Puede ser un montón, pero no todos. Y es muy importante, por eso a la hora de que se evalúa. Ok. Hay algunos perros cafés. Aquí, ¿qué usarían ustedes? ¿El existencial o el universal? Hay algunos perros cafés. ¿Cuál usarían? ¿Existencial o universal? Existencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunos, simplemente, no son todos. O sea, simplemente algunos que puede ser desde 1 hasta 10, 20, 40, 1000, 1.000.000, pero nunca va a ser todo el conjunto. Entonces, existen algunos perros que son cafés. Entonces, así es como se representa. Casi todos por lo general se representan de esta forma. De hecho, los ejercicios que les puse ahí, que vienen ahí más o menos representados en el mini folleto, son como los que más se usan. Siempre están en lo mismo. Realmente esto no varía mucho. Siempre están en la misma línea, ¿no? Entonces, valores de verdad, los cuantificadores. Esto es otro tema que les comentaba al principio. Que es verdad o cuándo se cumple todo, ¿no? Entonces, para que todos en el condicional, en el cuantificador universal, sean verdad, se tiene que cumplir para todos. O sea, no para que el condicional, el cuantificador universal sea verdadero, todos se tienen que cumplir. Y es como el de los números naturales que les decía. O sea, si todos los números van de 1 hasta infinito, siempre se va a cumplir eso, que son naturales, siempre, no hay ninguna excepción ahí. Pero va a ser falso en el momento que busquemos o encontremos una que ya no se cumpla. Y de hecho esto es lo que condiciona o que siempre está dentro de las matemáticas para hacer demostraciones, ¿no? Que la gente que pasa haciendo demostraciones en matemáticas obviamente no sirve con solo demostrar que de aquí a 1.000.000 funciona. O sea, tiene que funcionar para todos los números. Entonces se tiene que demostrar para todas las cantidades de números que uno que después no se puede ni decir, ¿no? Entonces siempre tiene que ser demostrado para todo. Y después es falsa solo con que uno no se cumpla. En cambio el existencial es verdad cuando todo se cumple, cuando alguno se cumple, ¿no? Con que solo uno se cumpla, listo. Y va a ser falso cuando todos los valores de X son falsos. O sea, cuando ninguno se cumple, entonces va a ser falso. Todo el cuantificador universal es verdad para cuando todos son verdaderos y solo con que uno sea falso, listo. En cambio el existencial es como lo contrario. Solo con uno ya es válido, ya me sirve.
Y si todos los valores son falsos, ya ahí sí no me sirve ninguno, porque solo ocupa como condición que uno me funcione, que uno sea válido. Todo eso es para que lo tomen en cuenta en cuanto a los cuantificadores y los valores de verdad. Entonces vamos a ver, tenemos este ejemplo. ¿Qué es lo que dice ese ejemplo? ¿Qué es lo que se dice ahí? ¿Qué es lo que dice ese ejemplo? Ahí está diciendo, para todas las x o para toda x, x siempre va a ser menor que x más 1. ¿Es eso verdad o es eso mentira? X siempre va a ser menor que x más 1. ¿Va a ser x siempre menor que x más 1? ¿Quién me dice si es falso o verdadero? Silvia me dice que sí. César me dice que es verdad. Christopher me dice que es verdad. Ok, evidentemente x siempre va a ser menor que x más 1, ¿no? ¿Por qué? Porque si x es 10, el otro va a ser su suma, 10 más 1. Entonces 10 siempre va a ser menor que 11. Igual cualquier número que ustedes pongan dentro del conjunto de números enteros, estamos hablando aquí de números enteros, siempre va a ser menor, ¿no? Siempre va a ser menor. Entonces, si x es 20, por ejemplo, 20 va a ser menor que 20 más 1, que va a ser 21. Entonces, en este caso, para todos los números dentro de ese números enteros, porque si ya ahí ponemos el 0, entonces va a ser 0 y 0 más 1 va a ser 1, entonces 0 es menor que 1, estamos bien. Y si empezamos a buscar números negativos, puede ser que algunos no nos dé donde menor. Entonces todo entre los números enteros, todo esto se va a cumplir siempre. De hecho, cuando les ponen cuantificadores a analizar, no sé si en la tarea vendrá uno de esta forma de analizar su valor de verdad, casi siempre les ponen en el conjunto que se está desarrollando, porque puede ser que haya una excepción dentro de otro conjunto, ¿no? Puede ser que dentro de fracciones o cosas así ya nos dé algún valor o alguna fracción negativa, todo ya esto no se va a cumplir, pero para dentro del conjunto de los números enteros sí se cumple. Y después esta otra, ¿existe alguna x que x sea igual a x más 1 en los números enteros? ¿Existe alguna x o existe algún valor que me cumpla eso? ¿Existirá algún valor que me cumpla eso entre los números enteros? Los números enteros hay que recordar, ¿verdad? Ya para ir introduciendo el otro tema, que es la propiedad de los números enteros, el tema 3, que son todos los números que son enteros, valga la redundancia, ¿no? 1, 2, 3, 4, que no son fraccionarios. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, x va a ser igual a x más 1. Esto es falso. ¿Por qué? Porque x nunca va a poder ser igual a x más 1. Es una igualdad. Entonces, si x está sumado a 1, nunca va a poder llegarlo, ¿no? Si x es 1, el otro va a ser 2. Entonces, 1 no es igual a 2. Si 0 es... aquí me puso Silvia, ajá. Si es 0, el otro va a ser 1. Entonces 0 no es igual a 1. Entonces esa es la forma que aquí es, si existe alguno, aquí solo con que uno se me cumpla, ya esto sería verdadero o falso. Pero aquí nunca se me va a cumplir ninguno. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que sea igual a su propio número sumado más 1. Estos de evaluación no los he visto tanto en las tareas, no suelen salir mucho. Sino, como les digo, más que todo es pasarlos a la forma, les ponen eso y es pasarlo a la forma matemática, digámosle. Simplemente eso es lo que les ponen. Ok, la negación de cuantificadores. La negación de una proposición con cuantificadores es lógicamente equivalente a la proposición que se obtiene sustituyendo cada universal por existencial y existencial por universal y reemplazando el predicado por su negación. Que la negación de cuantificadores es bastante sencilla. Igual en el mini folleto creo que ahí vienen varias negadas, cómo se niegan, o cuáles son también sus equivalencias. Entonces eso es muy un tema así como un poquillo trivial. Entonces, todos los informáticos son programadores. Todos los informáticos son programadores. Se representa de esta forma.
informáticos son programadores, el X que es el conjunto donde se está hablando de personas o lo que sea, o un círculo, lo que sea, ahí siempre les ponen por lo general a dónde se está hablando. Entonces todos los informáticos son programadores, lo negamos todo, que le metemos la negación, le ponemos una negación. Entonces, ¿qué es lo que hace primero la negación? Ok, negamos el cuantificador, y la negación del cuantificador es su cuantificador inverso, y ahora vamos a negar lo que es la expresión dentro del cuantificador. Entonces ya tenemos la expresión aquí. Noten algo. ¿Qué hay de aquí a aquí? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia de aquí a aquí? ¿Qué cambió de esta parte, negar esta, aquí? Hay algo que cambió. Ajá. Cambió una negación y hay algo más que cambia. Porque recordemos que el existencial y universal nunca cambian de símbolo. Siempre tienen el mismo símbolo, ¿verdad? Entonces a la hora de yo cambiar del existencial, del universal al existencial, también hay que cambiar el símbolo. Entonces aquí tenemos, ajá, se vuelve una conjunción. Se vuelve siempre una conjunción. Siempre va a ser una conjunción. Al usar el existencial, siempre va a ir con una conjunción y ya, ahora sí, se niega lo que es el se niega lo que es el, el predicado. Pero siempre va a cambiar esto. Entonces, existen algunos informáticos que no son programadores. Entonces es lo que dice ahí. Existen algunos informáticos, o existe algún informático que no es programador, o existen algunos informáticos que no son programadores. Pero siempre va a cambiar lo que es el símbolo, y va a cambiar obviamente el símbolo que está aquí. Si aquí hubiera otro negado, por ejemplo, si yo hubiera tenido un negado aquí adentro, ¿qué pasa? ¿Cómo me queda la P? ¿Me queda positiva o me queda negativa? Si hubiera tenido otro negado adentro. Ajá, muy bien ahí, Luis. Va a quedar positiva porque ya tenía un negado y lo vuelvo a negar. Entonces sí, me va a quedar positiva. Pero esto no se les puede olvidar. Ajá. Para, para negar un cuantificador, siempre se va a pasar a su contrario, ¿no? Siempre se va a pasar a la parte contraria. Entonces, si era existencial, se convierte universal. Y si es universal, se convierte existencial. Pasa de A a E o de E a A, por así decirlo, ¿no? Y su parte, y esta parte, va a negar lo que es el predicado, ¿no? La parte del predicado. Igual me va a cambiar lo que es el símbolo. Si el símbolo aquí hubiera sido este, digamos, si negamos este, nos tiene que dar esta expresión. Entonces, al negar este, se me convierte en el AX, bueno, el universal. Aquí me va a quedar el IX. Aquí ya este símbolo me va a cambiar a este. Y esto me va a cambiar a positivo. Entonces, vuelvo otra vez a su expresión original, la que no estaba negada. Al final, estas dos son equivalentes, ¿no? Entonces, algunos informáticos no son programadores. Entonces, yo tengo todos los informáticos son programadores y algunos informáticos no son programadores. Ok, eso es la única forma de la negación. Es muy, digamos, como muy trivial. Es simplemente esas dos reglitas. Bueno, tres reglitas. Si no está negado, se niega. Si se negó, se vuelve a negar, entonces se convierte en positiva. Y el cuantificador universal existencial, de existencial universal, y de condicional a conjunción, y de conjunción a condicional. Esas son las tres reglillas nada más. Y ya con eso se hace todo. Y se queda la mejor forma, ¿no? Ok, lo que es la negación de cuantificadores. Y aquí algunos informáticos no son programadores. En cambio de qué, Silvia? En esto. Ah, no, siempre se va a hacer el cambio. O sea, el cambio consiste en esto. Niego todo. Yo niego todo, niego el cuantificador. O sea, al negar el cuantificador significa que lo cambio. En lugar de ser existencial, se me hace universal, por ejemplo. Y lo de adentro
se me va a cambiar el símbolo siempre y me va a cambiar el símbolo del predicado, ¿no? Me va a cambiar el símbolo. Entonces, si aquí estaba aquí está el condicional, me tiene que pasar a conjunción. ¿Por qué? Porque el existencial siempre va con la conjunción y el universal siempre va con el condicional. Por eso hay un marque con X, como les decía, apenas ven el condicional con una conjunción, ya ahí la descartan de una vez. O ven el existencial con una condicional, de ahí se descarta de una vez, ¿no? A no ser que le estén pidiendo otra cosa, digámosle, como el segundo paso, la negación o algo así, no sé. Pero ya eso es un caso muy específico. Pero ya si le dicen, niéguelo todo, siempre va a ir de esa forma. Siempre, siempre. O sea, no va a tener ninguna diferencia. Por eso les decía, si aquí esta P de programadores hubiera estado negada, entonces a la hora de negarlo otra vez, me va a quedar aquí, ya no me va a quedar negado, me va a quedar positivo. El existencial siempre va relacionado con este símbolo y el universal siempre con este símbolo. Eso ya es como religioso, ¿no? Hay que hacerlo sí o sí. Entonces, para que lo tomen en cuenta y lo tengan a la hora de negación de cuantificadores, que también por lo general a veces les hacen una preguntilla, nieguen el siguiente cuantificador y ya ahí lo hacen. Ok. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplito que dice para toda x que pertenece a R, para toda x que pertenece al conjunto R, x es un número impar, x es impar. Toda la negación, simplemente la hacemos, le aplicamos la negación a todo. Entonces en lugar del condicional, del universal, se forma el existencial, esto y queda igual, que pertenece a R, y se niega lo que está dentro. Entonces si x es par, ahora se va a convertir a, si x era impar, ahora se va a convertir a que x es par. Y listo, entonces existe algún x que pertenece a R que x es par. Existe alguno o algunos que van a ser pares. Y eso es todo lo que es muy sencillo, ¿no? Negarlo es muy fácil. No lleva mucha ciencia en esa parte. Ok. Ahora sí. Toda esta primera parte realmente es más que todo que aprendan con unos 4 o 5 ejercicios que hagan. Simplemente ya ustedes saben cómo se representan, porque todo es muy repetitivo. O sea, todos los ejercicios que ponen, realmente todos los que ponen en la tarea por lo general son muy repetitivos, no cambian mucho. Son muy parecidos, que Juan iba a comer y todos son abogados y algún abogado, no, cosas así. Son muy simples, de hecho en el folletito ahí vienen varios que son sacados de tareas, entonces de ahí se pueden guiar bastante para esta parte de los cuantificadores, que no es, aquí por eso no lo piden muy matemático, no piden demostrar nada, de hecho no les piden por lo general el valor por eso, si es falso o verdadero, simplemente es representar. Entonces esta parte es como muy mecánica, ¿no? Ya solo es practicar varias. Es que las tablas de verdad sí, porque hay que hacer muchos tipos y muchas cosas. Y los silogismos sí va también un poco con el análisis, que el silogismo es fácil, pero tiene varias reglas que hay que aplicarlas y analizarlas, ¿no? Entonces tenemos que un silogismo es un argumento deductivo en el que se infiere una conclusión a partir de dos premisas. El silogismo contiene exactamente tres términos, cada uno de los cuales solo aparece en dos de las proposiciones que lo constituyen. Entonces tenemos la conclusión de un silogismo de forma estándar, es una proposición que contiene dos de los tres términos del silogismo. El término aparece como predicado a la conclusión, se llama el término mayor del silogismo, y el término que aparece como sujeto en la conclusión es el término menor del silogismo. Entonces el término mayor siempre va a estar relacionado con el predicado y el término menor siempre va a estar relacionado con el sujeto. Y algo muy importante en todos los silogismos, el término medio jamás de los jamases nunca pasa a la conclusión. ¿Y cuál es el término medio? El término medio es el que se repite en las dos premisas que les dan. Ustedes les van a dar dos premisas y una conclusión siempre. Entonces las dos premisas nunca, pero nunca, en la conclusión nunca va a estar el término medio. En las dos premisas sí van a ver que el término medio está en las dos, pero nunca en la conclusión. Porque ahí hay cosas que no pueden fallar. De hecho, en un examen, recuerdo, sí, que pusieron un término medio en la conclusión. Entonces, ¿qué es lo que podía hacer la gente? Todos los que habían estudiado bien, entonces decir,
Bueno, el término medio está en conclusión, se acabó el problema. Ya no hay nada, es que no se puede hacer nada más. Entonces fue ahí un error que para los que sabían, o cuando ustedes van al examen de matemáticas o algo así y ven un error y ya simplemente con eso ya lo pueden justificar. Entonces el silogismo se compone de esas partes. Tenemos elementos de los silogismos, que es lo que estamos diciendo, el término sujeto S, un término predicado P y un término medio M, que ese es el que más la gente se lo olvida y por lo general está en la conclusión, está ahí en la conclusión y igual siguen analizando el silogismo. Entonces ya de esa forma no entiendo, es que no entiendo cómo les da el resultado a veces si el término medio está en la conclusión, pero ya no hay ninguna forma. Ya no está la forma SP, que es la que se pide, sujeto predicado, para que se puedan analizar los silogismos. Bueno, tenemos un antecedente, que son las dos premisas que nos dan, y una conclusión que siempre nos dan. O sea, nos dan 3 oraciones, 2 premisas y una conclusión. La estructura del silogismo, premisa mayor, que el juicio en el que se encuentra el término mayor o predicado a la conclusión, P comparado con el término M. O sea, en la premisa mayor viene el predicado con un término medio. En la premisa menor viene el predicado, viene el sujeto, perdón, con un término medio también. Entonces, podemos tener PM o MP, SM o MS. Puede estar distribuido de esas formas, ¿no? Y la consecuente, que es el juicio de la conclusión, al que se llega cual afirma, une o niega, separa la relación entre S y P. ¿Cómo diferenciamos nosotros quién es el sujeto y quién es el predicado? Porque a veces sí está como enredado. Entonces, viendo la conclusión. Si nosotros vemos la conclusión, primero que no está el término medio, pues el término medio es más fácil de reconocer. Está repetido en las dos. Si arriba está, por ejemplo, zapatos, abajo está zapatos. O no sé, es ingeniero y es ingeniero abajo y arriba, entonces ya ustedes saben cuál es, ¿no? Pero el SP a veces es un poco enredado de saber. Entonces la conclusión siempre va a tener primero el sujeto y después el predicado. Y de ahí ya ustedes se basan para ver cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor. ¿Por qué? Porque la premisa mayor a veces viene al revés también. A veces no viene de primera, sino viene de segunda. Y la premisa menor de primera. Entonces a la hora de buscar las formas y los modos se van a enredar. Porque van a decir, mira, este modo no existe. O esta forma no existe. Y es por eso, porque la premisa mayor la pusieron al revés. No está de primera. Pero eso lo vamos a ir viendo con los ejercicios. Ok. Cantidad o extensión de los términos. Aquí otra vez se usa lo que es el cuantificadores universal, donde todo es P. Y particular, aquí ya no le hicimos existencial, pero es lo mismo. Aquí le hicimos particular, donde algunos S son P. Entonces el universal va a ser o todos o ninguno. Su forma negada va a ser su forma positiva o su forma negada. Entonces, ahí lo van a ver, ¿no? Lo que es universal, lo que es particular. Y después, particulares, algunos o algunos no son. Entonces ya ahí lo van a ver, lo ven y ya con eso se analiza, ¿no? Estas son las más fáciles, ¿no? Universal, todos, ninguno y particular, que es algunos o algunos no son o cosas así, ¿no? Su forma negada, que es la extensión de los términos. Ok, todos tenemos ahora las figuras del silogismo, que es teniendo en cuenta el orden de los términos de las premisas y en la conclusión se pueden obtener las siguientes figuras. Entonces tenemos esto. Eso es lo que les decía. Si la premisa mayor está de segundo, entonces se vuelve un enredo, porque no les va a dar esta forma y no la van a buscar aquí. Y suele pasar también que ponen que el silogismo es inválido porque no está entre las figuras. Pero fue porque no estaba ordenada. La premisa mayor estaba aquí y la premisa menor arriba, entonces no les va a dar. Entonces está en la primera figura, que tiene la forma término medio predicado, sujeto término medio, y vean que todos tienen conclusión SP, y de aquí es donde nos vamos a basar para buscar nuestro sujeto y nuestro predicado. La segunda figura tiene PM, término mayor, medio, menor, medio, medio mayor, medio menor, y mayor, medio, medio y menor. Esas son las 4 figuras que tienen los silogismos a la hora de analizar. Y conclusión, SP. Nunca está SM ni PM. Porque
ha pasado y está el caso que de verdad los analizan y no entiendo después cómo aplican las reglas porque está analizado, pero es para que lo tomen en cuenta. Sé que lo repito mucho, pues es que realmente es un caso que pasa mucho, realmente pasa bastante. Ok. Clasificación de las premisas. Ok, según el criterio de cantidad y cualidad, las premisas pueden agruparse en las siguientes clases. Entonces tenemos el A, que va a ser el universal afirmativo. Todos los hombres son mortales, es universal, P particular. Está el E, universal negativo. Todos los S no son, todos los S no son, o ninguno es, o cosas así, ¿no? El particular afirmativo, que es algún S es P. Y el O, que es particular negativo, algún S no es P. Entonces tenemos el A, el E para universal y O para particular. Entonces ustedes van a ver que se encuentran el AA o el AEI o el IE o cosas así. Ahí lo van a ir viendo para que vean. Igual están las reglas que hay que seguir para poder formar un silogismo. La salvada, por así decirlo, es que por lo general dan el silogismo hecho, no hay que hacerlo. Entonces es más fácil, ¿no? Y es la forma que toma, los modos es la forma que toma el mismo de acuerdo con la cantidad junto a la cualidad de las premisas y la conclusión. Entonces después de hacer todo ese análisis hay que venir aquí y ver si de verdad aquí está el silogismo, ¿no? La primera figura, estos son todos los válidos, universal, 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 existencial, universal, existencial y ahí va, ¿no? De la segunda figura, tercera figura y la cuarta figura. Entonces en total son como 17 si no me equivoco. Y tenemos 4, 8, 2, 16 y 17. 18 son algo así, 19. Son 19, aquí hay 5. Entonces 19 silogismos o modos válidos que hay dentro del silogismo para poder analizar el mismo, ¿no? Ok. Y estas son las reglas. Estas son las reglas que hay que seguirse para poder llegar. Primero hay que seguir esas reglas para poder analizarlo todo, ¿no? Entonces tenemos, en el relacionamiento se identifican tres términos, cada uno aparece en dos de las tres premisas. Entonces todos los silogismos tienen que tener los tres términos, término medio, término mayor y término menor. Después el término medio debe estar distribuido en por lo menos una de las premisas. Ahora explico la tablita del distribuido. Todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene. Y la tercera regla, todo término que está en la conclusión debe estar siempre distribuido en su premisa. Y el término medio siempre tiene que estar distribuido al menos una vez. Alguna premisa debe ser afirmativa. En efecto, de dos premisas negativas no es posible inferir válidamente ninguna relación necesaria entre S y P, los términos contenidos en la conclusión. Ok. Siempre tiene que haber alguna premisa afirmativa, porque de dos premisas negativas no hay en ninguna relación, no pueden estar las dos negativas. Si la conclusión es afirmativa, las dos premisas tienen que ser afirmativas. Si la conclusión es negativa, una de las premisas también debe serlo. Esto es un poco como la ley de símbolos, más menos, más, para que lo tengan ahí presente. No, la conclusión afirmativa, las dos premisas tienen que ser afirmativas. Si hay una negativa, no podemos tener dos premisas positivas. Todavía está malo y ya invalida el silogismo por la regla número 5, por así decirlo. Y si la conclusión es particular, exactamente una de las premisas debe ser particular. Si la conclusión es universal, ambas premisas deben ser universales. El silogismo siempre se va por la parte más débil. Y la parte más débil son las particulares. Entonces, si mi primera premisa es particular, obligadamente la conclusión tiene que ser particular. Pues si yo tengo mi premisa particular, mi segunda premisa, primera premisa particular, segunda premisa universal, y mi conclusión es universal, ya hay algo malo. ¿Por qué? Pues los silogismos, la conclusión siempre va a ir por la parte más débil. O la parte más débil siempre va a ser el particular o la más pequeña. Entonces, si la conclusión es universal, la habiendo particular, ya está malo lo que es el silogismo. Entonces es algo que hay que revisarlo. Aquí es fácil, digamos, en cierto sentido, porque pueden revisar las reglas y pueden verlas siempre a la hora de hacer la tarea, ¿no? En el examen sí había que aprendérselas porque no se las daban. Entonces había que aprenderse las 6 y recordarse que no quedara ninguna afuera, ¿no? Entonces aquí tenemos un poquillo más de ventaja al ver eso. Ok, ¿qué es el término distribuido? ¿Qué es el término que más problemas da? En las proposiciones categóricas A, E, I, E, O,
Se dice que un término está distribuido cuando lo que se afirma en ese término afecta o se aplica a todos ya cada uno de los miembros o elementos del mismo. Cuando decimos todo español es europeo, entendemos que el término español está distribuido y de europeo y el europeo no, porque todo y cada uno de los españoles son europeos, pero no a la inversa. Eso es lo que quiere decir el término distribuido, ¿no? Que si pertenece o no pertenece realmente a toda la oración o lo que está hablando, ¿no? Como en ese término, todo español es europeo, es verdad, todo español es europeo, entonces español sí está distribuido ahí, español sí es válido. Pues si yo pongo todo europeo es español, ahí ya no, europeo ya no está distribuido, ¿por qué? Porque los europeos sí son un montón, ¿no? Son muchas personas. Entonces ahí sí es no está distribuido. Pero para no estar haciendo esos análisis de lo que es, es que yo no sé, pues tal vez uno no sabe cuál es la etnia, ni ese tipo, si yo no sé ni, o alguien no sepa que es un europeo, no dice, bueno, ¿qué es un europeo? ¿Cómo analizo esto? Entonces la matemática siempre busca la forma de que todo sea universal, ¿no? Independientemente de dónde sea, de qué región, se sepa o no se sepa, ¿no? Todo está la reglita de lo que es la tablita. Ya esto está más comprobado y todo, de lo que es los términos distribuidos, quién está distribuido y quién está y quién no. Entonces, cuando nosotros hablamos del universal, de todos, universal positivo, solo el término A está distribuido. Siempre solo el término A va a estar distribuido. Como en este caso, todos los españoles son europeos. Todo español sí está distribuido, pero europeo no. Cuando es algunos, cuando es el particular, que sí, no va a estar distribuido en ninguno de los dos términos. Entonces ustedes no se preocupan. En el particular no hay ninguno distribuido. En el universal negativo, los dos están distribuidos. Los dos están distribuidos. Y en el particular negativo, solo el B está distribuido. Entonces con esta tablita ya ustedes llegan y hacen prácticamente todo el análisis del distribuido, que es la parte que más complica o la parte que más enredan a la hora de hacerlo. Pero simplemente seguir esta reglita, ¿no? Aquí pueden ver el cuadro las veces que quieran cuando están haciendo la tarea y ir analizando, ¿no? Entonces, cuáles son distribuidos, cuáles no están distribuidos y con eso aplicarlo. Entonces es importante que la vean, la tengan. Igual yo siempre les comparto la presentación para que no se queden sin la información, ¿no? De hecho, la sesión pasada ahí les puse una pequeña presentación. Ok, lo que es el término distribuido. Entonces vamos con un ejemplo. Todo político es sagaz. Ningún tonto es político. En consecuencia, ningún tonto es sagaz. Ok, para ustedes, ¿cuál es el término medio? ¿Cuál es el término mayor? ¿Y cuál es el término menor de ese silogismo? ¿Cuál es el término menor? O bueno, saquemos el más fácil. El término medio. ¿Cuál va a ser el término medio en ese silogismo? ¿Cuál sería el término medio? El que se repite, ajá. De hecho, el término medio, si lo ven, se repite en la primera premisa, se repite en la segunda premisa, pero no está en la conclusión. Entonces, ¿estamos bien? Término medio es político, político. Ahora sí, ¿cuál es mi sujeto? La conclusión, recuerde que siempre va a la forma S, P. Entonces, de ahí yo me guío para saber cuál es mi premisa mayor y cuál es mi premisa menor. Entonces, siempre va a la forma SP. ¿Cuál va a ser mi sujeto? Mi sujeto, ¿cuál va a ser? Y mi predicado. Ajá, muy bien ahí, Silvia. Mi predicado. Ok, entonces tenemos término medio político, término mayor sagaz y término menor tonto, que es mi sujeto, ¿no? Y P, que es mayor, que es sagaz. Ok, entonces mi primera premisa, entonces sí es la mayor, esta es mi premisa mayor, está en orden, esta es mi premisa menor y esta es mi conclusión, ¿no? Ok, ahí, perdón. Ahora sí, vamos a ver si se cumplen o no se van cumpliendo las reglas que hay que hacer.
Vamos a devolverme un toquecito. Nada más para ir dictándole las reglas. Ya se las voy dictando y ustedes me van diciendo si se cumple o no se cumplen las reglas que están ahí. Ok. Vamos a ver. Ustedes me van diciendo si se cumplen o no se cumplen las reglas. Entonces la primera regla dice, y aquí como no hay que aprendérselas, dice que el razonamiento en el silogismo están las tres partes. ¿Tenemos las tres partes? Sí, ya las sacamos. ¿Estamos bien? Ahora dice, el término medio debe estar distribuido en por lo menos una de las premisas. Ok, entonces el término medio tiene que estar distribuido en alguna de las premisas, de las dos. Entonces, cuando era universal positivo, ¿cuál término es el que estaba distribuido según la tablita? Según la tablita, el que está distribuido, ¿cuál es? Para todo, el universal positivo, ¿quién está distribuido? ¿Cuál término estaría distribuido? El término A, ¿verdad? El primer término, de hecho. Sería el primer término. Y el primer término en esta parte, ¿quién es? El primer término, ¿quién es? El término A aquí, ¿quién sería? ¿Político o sagaz? Todo este sería mi término A. Ajá, y este sería mi término B. Mi término A, mi término B. Entonces, político está distribuido. Entonces, para el universal, solo el término A está distribuido. Entonces, la segunda regla, para ver silogismos, dice que se tiene que cumplir que el término menor esté distribuido en alguna de las premisas. Entonces, sí se está cumpliendo. Ya solo la primera lo está cumpliendo, ya me funciona, ¿no? Entonces, vamos con la tercera. La tercera regla dice que todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene. Ok, si aquí está un término medio distribuido, tiene que estar aquí también. Cuando era ninguno, los términos que estaban distribuidos son los dos. Está distribuido tanto el A como el B. Está distribuido tanto el A como el B. Entonces, aquí, ¿quiénes están distribuidos en la conclusión? En la conclusión, ¿quiénes están distribuidos? Dice que ningún tonto es sagaz. Entonces, tanto A como B están distribuidos. Todo lo que quiere decir es que tonto y sagaz, los dos están distribuidos. Entonces, si aquí están distribuidos, en la tercera regla, tienen que estar aquí también. Entonces, yo me fijo y digo, bueno, tonto, vamos a ver si tonto está distribuido. ¿Sí? Tonto está distribuido aquí porque los dos, en ninguno, los dos están distribuidos. Tanto tonto como político están distribuidos los dos. Pero si yo veo sagaz, sagaz está en la primera. ¿Está sagaz aquí distribuido, sí o no? ¿Está sagaz ahí distribuido, sí o no? ¿Verdad que no? No está distribuido, ¿por qué? Porque en el universal positivo solo está distribuido el término A y el término B no. Entonces ya aquí no me cumple la regla de S3. Todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene. Entonces, tonto aquí sí está distribuido, estamos bien, pero aquí no, ya aquí no. Para que estuviera distribuido sagaz, ¿qué ocuparíamos? ¿Qué ocuparíamos cambiar aquí? Para que estuviera distribuido, habría que cambiar varias cosas, ¿no? Habría que cambiar aquí que estuviera en tal vez en una forma negativa del particular. Algunos no, que sí está distribuido. Y que la conclusión fuera particular, pero ya hay que cambiar mucho el silogismo. Pero vemos que aquí no se cumple la regla S3, entonces ya aquí no podemos analizarlo, ya ahí se queda, y ahí no podemos hacerle nada. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces en las tareas también pasa mucho que llegan, no revisan bien las reglas, entonces simplemente ya analizan, bueno, ya dicen, bueno, este término medio, término menor, este es A, E, E, lo busco en la figura, lo busco y ya ahí lo determinan todo, pero
tienen que determinar regla por regla. Eso sí, tienen que ir justificándolo en la tarea. Poner todas las reglas, decir esta se cumple, esta se cumple, esta se cumple. Y que vaya bien justificado. Porque a veces sí he visto que en la tarea son muy parecidos todos los silogismos. A veces les ponen hasta 3 o 4 y les preguntan de que cuál de esos es verdadero. O cuál de esos sí se cumple o si se cumple todas las reglas, ¿no? Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta. Ok, ahora vamos con este ejemplo. Todos los alemanes son disciplinados. Todos los deportistas son disciplinados. Por tanto, todos los deportistas son alemanes, ¿no? Ok. Ok. Disculpen, ahí se me fue. Ok, bueno, vamos a ver rápidamente. ¿Quién es el término menor? Bueno, el menor, el medio mejor. La S5, ¿sí? ¿Cuál es la S5? Dígame la S5, vamos a ver. La S5 dice que si la conclusión es afirmativa, las dos premisas tienen que ser afirmativas. ¿Es esa? Dylan. Ok, entonces, si las dos premisas son positivas, mi conclusión tiene que ser positiva. De hecho, en esta que estamos viendo, si vemos, esas sí se cumplen, porque tengo una positiva, tengo una negativa y me da una negativa. Está bien. Pero si aquí yo tuviera dos positivas, aquí no me puede dar negativa. Todas las dos positiva me tiene que dar positiva. Y si tengo una positiva con una negativa, me tiene que dar siempre aquí negativa. Esas reglas están en uno de los folletitos. Está en uno de los folletitos que les compartieron ahí. De hecho hay un folleto que uno que viene en todas las reglas. Y la distribuido es la que más. Sí, claro. Igual yo les comparto esto, la presentación, para que las tengan ahí. De hecho, en uno de los folletos son estas mismas copiadas, de hecho, y ahí vienen. Lo que no explican bien en el folleto es el término de distribuir. Ajá, el de Bustamante. Ese es muy bueno, la verdad a mí me gusta bastante. Pero ahí igual yo las comparto en la presentación. Igual en ese libro me parece que explica muy bien. Solo que el distribuido siento que no lo explican bien, como que lo enredan. No lo explican bien, entonces lo dejan como a medias. Realmente cuesta entender qué es lo que hicieron, porque nada más hacen el ejercicio y listo. Y ponen, no está distribuido y ya. Entonces para que lo tengan ahí. Aquí se les deja un poquillo explicado. Eso pasa mucho en las lecturas del curso, ¿no? Nada más le ponen ecuaciones de congruencia, lo van a ver mucho. Llegan y hacen la ecuación y ya salió y listo. No hay como una explicación de por qué, de dónde venía. Entonces eso pasa mucho en el material del curso. Entonces todos los alemanes son disciplinados, todos los deportistas son disciplinados, por lo tanto todos los deportistas son alemanes. De hecho esa es la regla número. La regla S4 dice que alguna premisa debe ser afirmativa. En efecto, de dos premisas negativas no es posible inferir válidamente ninguna relación. O sea, si las dos son negativas no se puede sacar ninguna relación. Entonces ya ahí se responde la pregunta. Sí, de hecho tienes una es positiva, la otra es negativa y listo, pero dos negativas no sale ninguna, no es como que hacemos el símbolo, no, negativo, negativo y me sale una positiva. Entonces, dos negativas no hay conclusión alguna. Entonces ahí ya ahí se responde. Ok, aquí, ¿cuál sería el término medio? En este caso, muy bien, disciplinados. Término mayor. Término mayor, muy bien. Y el término menor, obviamente ya ahí está determinado, ¿no? Tenemos aquí la forma SP. Entonces ahí está bien. Término medio disciplinados, término mayor alemanes y término menor deportistas. Ok, la primera regla se cumple, están todas las tres partes, está bien. La segunda regla dice que el término menor tiene que estar distribuido en alguna de las premisas.
¿En cuál término está distribuido o no está distribuido el término menor? El término medio, perdón, ¿está distribuido en alguna de las premisas? En la premisa 1, recordemos que para todos solo el A está distribuido, ¿verdad? Y yo tengo mis dos términos medios están ¿en qué? ¿En A o en B? Mis dos términos medios están en B. Este es A y este es B. Este es A y este es B. Y estamos con un universal. Entonces dice que solo A. Entonces ya no se está cumpliendo la regla 2, que dice que el término medio tiene que estar distribuido en alguna de las premisas. Y aquí no está distribuido en ninguna. Tendría que decir aquí que todos los disciplinados son alemanes. Por ejemplo, para que estuviera ya distribuido disciplinados. Porque para el universal, para A, tiene que estar distribuido, solo está distribuido en A. Y entonces, si estuviera ninguno, digamos, por ejemplo, está distribuido tanto en A como en B. Toda esa tablita uno la ve y ya ahí analiza el caso. Entonces aquí ninguno está distribuido porque solo el término A en universal positivo solo está el término A distribuido. O sea, aquí alemanes y deportistas sí está distribuido como la... Inclusive aquí rompe un montón de reglas porque todos los deportistas son alemanes. Igual aquí solo está distribuido deportistas. Pero aquí está distribuido tanto deportistas como alemanes. Y alemanes aquí no está distribuido. Entonces todo está un caos. Bueno, pues solo con esa regla de S2 ya no se cumpla, ya ahí el silogismo murió, no tiene ya forma. Y ahí es como ustedes lo justifican, ¿no? De hecho, yo me acuerdo en ese examen cuando lo hicieron, el silogismo valía como 15 puntos. Y se habían equivocado en esa parte. Entonces ya todos los que de verdad hayan estudiado para ese examen, porque era cuando uno iba a hacerlos, realmente se sacaron los puntos porque justificaron que el término medio estaba en la conclusión. Entonces me gané 15 puntos por saber, ya por justificarlo de la forma correcta. Y otros ya ahí sí se pusieron a hacerlo y todo y realmente no habían estudiado, no habían repasado bien lo que eran los silogismos y las reglas. Ok. Todos los mamíferos son seres de sangre caliente. Ningún reptil es de sangre caliente. Ningún reptil es mamífero. Ok, ¿cuál es el término medio? Ay, se me fue aquí. ¿Qué le pasó a esto? Se quedó pegado, no sé. ¿Cuál es el término medio? Término medio dicen que es sangre caliente, muy bien. Está repetido en las dos partes, sangre caliente, sangre caliente. Muy bien, Christopher. ¿Cuál es el término mayor? Entonces, para yo guiarme, ¿cuál es mi término menor y mayor? Me fijo en la conclusión. Obviamente me fijo que la conclusión no tenga el término medio. Entonces, mamíferos es mi término mayor. Y reptil, ¿quién va a ser? Reptil va a ser mi sujeto, ¿no? Simplemente con fijarme en la conclusión, ya yo me doy cuenta que la conclusión siempre tiene la forma SP. Siempre tiene esa forma, SP. Si aquí está sangre caliente, ya eso se descarta, ¿no? Ningún reptil es de sangre caliente, por ejemplo, y ahí se descarta porque el término medio está apareciendo en 3 veces. Y está en mi conclusión, entonces no es válido. Entonces estamos bien. Ok, entonces vamos a ver las reglas. Dice la primera, que todos, bueno, tiene que tener las 3 partes, ahí las tienen. El término medio debe estar distribuido en alguna de las premisas. Ok, ¿en cuál premisa está distribuido el término medio? ¿En la primera o en la segunda? ¿En cuál de las dos premisas está distribuido el término medio? Recordemos que para todos solo en el A y en ninguno está en los dos. Está tanto A y B en la segunda. Ajá, muy bien. En la segunda, ¿por qué? Porque la primera solo el término A y término A es mamífero y el que tiene que estar distribuido es sangre caliente. Toda la primera no me sirve. Pero en la segunda, cuando es ninguno, cuando es un E, está distribuido en las dos, tanto en A, que es reptil, y tanto en B, que es sangre caliente. Entonces, A y B en ninguno está distribuido, todo está muy bien. Entonces, está distribuido en alguna de las dos, se cumple la regla. Tercera regla. Todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene.
Entonces, aquí están distribuidos los dos, ¿sí o no? Reptil y mamífero están distribuidos, ¿verdad? En ninguno. Hay que recordar que A y B están distribuidos. Entonces, tanto reptil como mamífero aquí están distribuidos, en ninguno. Entonces hay que buscar a todo. El reptil tiene que estar distribuido aquí, si lo está, porque es igual ninguno. Entonces ninguno tiene los dos. Y en mamífero, si está distribuido en la premisa 1, es verdad también, porque para la premisa 1 solo A está distribuido. Entonces mamífero está distribuido aquí, reptil está distribuido aquí y está distribuido aquí. Entonces eso solo con la tablita, ahí lo ven. Para todos, cuál está distribuido, solo es A. Para ningún, solo es B. A y B, perdón. Para algunos es ninguno. Cuando hay algunos humanos son esto, entonces ahí sí ninguno está distribuido. Y cuando es algunos no son, solo sería el B. O sea, solo sería la segunda opción, ¿no? En este caso, si aquí estuviera algunos reptiles no son de sangre caliente, todo sangre caliente no estuviera distribuido. Pero reptiles no. Eso depende de la tabla. Ahora, cuarta regla. Alguna premisa debe ser afirmativa. En efecto, dos premisas negativas no es posible inferir válidamente ninguna relación necesaria. Por lo general, si la conclusión es negativa, alguna de las dos tiene que serla. Pues verdad, aquí tenemos una positiva y aquí una negativa. Entonces me da una negativa. ¿Está bien? Está cumpliéndola. Si la conclusión es afirmativa, las dos premisas tienen que ser afirmativas, ¿ok? Y la conclusión es negativa, una de las dos premisas también debe serlo. Ahí está. Y la última que dice que si la conclusión es universal, las dos premisas tienen que ser universales. No puede haber una premisa. No puede haber una premisa que sea existencial. En este caso, como aquí es universal negativa, no puede haber ninguna existencial aquí. Y es verdad, aquí no hay ninguna existencial. Aquí esta es universal positiva, universal negativa y tengo universal negativo, ¿no? Entonces, positivo, negativo, me da una negativa y estamos bien, no hay ninguna existencial. Si hubiera una existencial, entonces en la conclusión tendría que decir, por ejemplo, algún reptil no es mamífero. Entonces ya ahí lo sacan. Entonces se está cumpliendo las reglas del silogismo. Todo ahí ya con esa parte estamos bien, ya lo analizamos, sabemos que es válido, se puede analizar. Entonces tenemos que universal afirmativo es A, que es la premisa 1 y está la forma predicado término medio. Tenemos la premisa número 2 universal negativo, que es E, y está la forma S, que es reptil, y M, que es término medio. Y tenemos un universal negativo, que es la E, que es la conclusión, que está de la forma SP, ¿no? Entonces eso va a ser, aquí no se me corrió, es la forma SP. Todo lo que hay que hacer, buscar esta forma PMSM en las figuras. Entonces nos vamos a buscar PMSM, disculpe ahí que nos vamos a buscar PMSM, entonces PMSM es esta, PMSM SP, esta está en la segunda figura. Está en la segunda figura. Entonces nos buscamos la segunda figura. Y nuestro silogismo está en la forma. Vamos a buscar la segunda figura. Aquí, segunda figura. Y nuestro silogismo, ¿de qué forma está? Entonces vamos a verlo. Otra vez. Está en la segunda figura. AE de la segunda figura. Entonces tiene la forma AE de la segunda figura. Entonces simplemente es buscar los cuadritos, fijarse si está la forma AE. Y aquí está AE en la segunda figura. Entonces es un silogismo válido. Y ya con eso sí se ve como largo hacer todo el análisis. Pero es fácil ya cuando hacen como 3-4 ejercicios. Y ya ahí lo tienen, ¿no? Es nada más de practicar, es un poco de práctica. Estos dos temas son como muy triviales, digamos, en el sentido de que no, todo siempre está como lo mismo, ¿no? Bueno, antes cuando había que hacer el examen, sí, porque no les ponía ni un cuadrito hecho. Ahora, como lo tenemos
como lo tenemos aquí lo tenemos aquí, bueno, aquí están los ejemplos y listo. Como lo tenemos aquí, que podemos verlo y todo, entonces no es tan necesario. Realmente este tema, ajá, pero porque puede ser también, o sea, puede ser que él está en la cuarta figura, pero también esté AE. O sea, eso es pero para nosotros lo estamos viendo en la segunda, nos dio la segunda figura, la forma del silogismo. Entonces, por eso, si ahí está, en esa parte, está válida. Igual nos puede dar la cuarta figura por el orden de SMMP y puede estar en la cuarta figura. De hecho, hay varios que están repetidos, pero por eso hay que sacar primero la figura y después en qué modo está. Realmente esto no. O sea, este tema, eh, digamos, el tema de predicados sí tiene más influencia en la vida real si usted se dedica a las matemáticas o a la demostración de cosas teóricas en informática, porque sí se ocupa. Pero el tema silogismo siento que es como, creo que podría meter un mejor tema, ¿no? Un tema que más se aplique a lo que vemos en nosotros, a lo que nos interesa en el área de informática. Este tema es como más que todo para un poquillo de lógica, cosas así. El de tablas de verdad es muy útil, todo más que todo lo que son conectivos lógicos y ese tipo de cosas a la hora de aplicarlo a la computación. Sí, es un poco como para desarrollar la lógica, pero yo creo que aplicaría más atención, no sé, a otro tema, más, como desde mi punto de vista, digamos, como estudiante, igual que ustedes, más interesante, ¿no? Yo lo veo así como aburrido. Cuando tiene más de una variable, igual lo lees. De hecho, en el folletito ahí viene cómo se lee cuando tiene más de una variable. Pero es lo mismo. Realmente está el silogel. Ajá, como de esa forma. Pues de esa forma yo creo que es el de la tarea. Algo así creo. Es algo parecido al de la tarea. De hecho, lo descargas ahí donde pongo las sesiones. Ahí está el folletito para que lo vean. Ahí está el folletito y tengo eso puesto. Es que tendría que ver ese ejercicio para contestártelo, pues no sé si es de la tarea, ¿no? Yo creo que vino parecido. Pero en ese folletito sí vienen varias. Y igual si no te puedo conseguir varias para que lo pruebes. Pero todos esos son lo mismo. Pues que ese se me parece mucho al de la tarea que vi. Todas esas cosas sí no puedo contestarlas. Les estaba comentando. El folleto sí lo puedes descargar aquí donde dejo las sesiones virtuales. Ahí en te metes sesiones virtuales. Ahí está un folletito que dice práctica. Todo ahí tiene varias de esas. Y como les comentaba, sí, este tema, tal vez el silogismo no es tan importante, pero las tablas de verdad sí es muy bueno manejarlo. Tanto para programación como si se dedican a electrónica, cosas así, se ven bastante para simplificar circuitos y cosas así. Es muy... Ya el otro tema que vamos a ver, sí es bastante útil en informática y se va a ver algo que no se ve en el colegio. Siento que la lógica es como... Es que, digamos, si usa la lógica, porque tienes que enseñar a la computadora, o sea, uno tiene que empezar a pensar como piensa la computadora. No es que yo llego y les digo a la computadora, hágame esto y ya me lo va a hacer, no. Sino hay que ir pensando y hay que definirle siempre todos los pasos. Entonces, eso va a ayudar mucho. De hecho, el curso de lógica para computación, yo siento que los que lo da Paolo, quienes lo aprenden bien, se va muy fácil, o sea, aprenden muy bien las bases para todo lo que es eh, programación, porque el curso es así como la base de todo. Entonces eso. Y este es como la base, pero dale la base matemática, digamos, darles un poquito de esa fase matemática que se ocupa también en programación. No es que uno tiene que ser un super matemático, pero sí. ¿Por qué cambiaría silogismos? Sí, yo lo cambiaría un poco más por algo de ecuaciones o cosillas así, o condicionales en programación, cosas así más interesantes, ¿no? Con cuantificadores lógicos, siempre el existencial siempre va con la conjunción y el universal siempre va con el condicional. Eso es todo. Esas son las cosas. Si ustedes encuentran un existencial con condicional, ya esa la descartan. Y si encuentran un universal con existencia, con un universal con una conjunción, ya lo descartan. Una disyunción o lo que sea, ya ahí lo descartan. Como conectivo principal, porque hay algunos que tienen conectivo dentro del otro.
Pero bueno, esto es pura práctica, ¿no? Al final, la programación es pura práctica, entre más es como matemáticas, ¿no? Entre más práctica le da usted, más puede resolver uno los ejercicios. Entonces, el otro jueves vamos a ver un poco lo que es inferencia, tal vez un repaso ahí de tablas también, porque veo que les entra en la tarea 1, en la tarea 2, perdón, y ya después de empezar a ver el tema nuevo, que es el de ecuaciones de congruencia, que es un tema totalmente nuevo y bastante entretenido para aprender cosillas. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectan, lo que lo ven por YouTube y estamos escuchando la otra semana. A la mano de Kratos, sí. Bueno, pura vida a todos.